había dicho en el video que inició toda esta semana temática del aniversario del canal, vamos a continuar con la saga de videos que yo había prometido que iba a hablar de lleno. Y ahora ha llegado el momento de sí, el video de la anécdota. Pero créanme que aquí esta anécdota los voy a empezar de esta manera. ¿A ustedes nunca les ha pasado que en algún momento de su vida, o cuando estaban yendo a la escuela, hubo un maestro que llegó a caerles tan, pero tan mal, a tal punto de literalmente desearle que le pase lo peor, o simplemente hacer que odies una materia de la escuela como tal? Así es, muchachos. Estoy hablando de la anécdota de donde por culpa de una maestra tan nefasta como persona hizo que odiara con todo mi ser el inglés. Como había dicho al inicio de la introducción del video, hubo una ocasión en mi vida que me tocó una maestra que de verdad hizo que odiara con todo mi ser el inglés. Pero para que ustedes más o menos entiendan qué es lo que pasó y por qué esta maestra lo terminé odiando, pues déjenme contarles la historia completa que formó parte de mi vida y que es una herida que dejó una cicatriz que aún sigue muy visual en mi interior y en mi persona. Viajemos en el tiempo. Viajemos en la época del 2015. En esa época yo ya me había graduado de la primaria. Yo ya había trasladado a lo que sería la secundaria. Y en ese periodo de tiempo, ahí es donde ocurrieron muchas cosas. Pero para este video me voy a centrar en lo que fue la época por así decirlo, del segundo año. Sí, me explico. En mi secundaria había 3 años, los del grupo que son del primer año, los del segundo año y los del tercer año. Y cada uno se caracterizaba por un color, porque los que eran del primer año, es decir, los recién iniciados y los recién llegados, eran de color verde, tanto su uniforme. Sí, en mi secundaria teníamos que llevar sí o sí uniforme. En el caso del segundo año éramos de color azul. Entonces, para lo que era el tercer año, éramos de color rojo o guinda, más o menos dependiendo del uniforme en cuestión, porque había dos tipos, el uniforme normal de así de clases normales y el uniforme de educación física. ¿Quién se acuerda de la época cuando te emocionabas más por salir a educación física que salir a otras materias que no sean de tu interés, verdad? Pero bueno, para esta anécdota me voy a centrar en lo que yo tuve que vivir en lo que fue el segundo año. Y créanme que debo que decirles que fue el año más nefasto que había vivido en lo que era el periodo de la secundaria. Y créanme que fue una época donde la pasé muy dura y de verdad que ahí literalmente tuve que pelear por el respeto. Pero ahorita eso no va acorde con lo que es la anécdota. Para que ustedes me entiendan, en el segundo año me tocaba una gran variedad de materias, entre ellos estaba inglés y inglés 2. En esta ocasión me tocó una maestra que la que llamaban algunos la Barbie. No se les olvide ese nombre porque así me voy a referir a esta maestra, porque sinceramente hasta se me olvidó su nombre y no pienso memorar en entender su nombre. Pero bueno, este, la dichosa Barbie era una maestra de inglés y hacía honor a su nombre. Literalmente parecía una Barbie, es decir, visualmente ella era hermosa. No es broma, de verdad se veía súper hermosa. Y tomando en cuenta que en la secundaria más o menos estás pasando por la etapa de la pubertad a la adolescencia. Entonces, créanme que entre los compañeros, aquellos que tenían las hormonas alborotadas, mínimo se les paraba aquellito. Pero bueno, este, la cuestión es que la Barbie o la maestra de inglés que me tocó, resulta que ella ya anteriormente tenía una mala fama. Y les tengo que decir que ella era muy exigente y hasta tal punto que muchos alumnos o hasta incluso salones enteros le tenían miedo.
De hecho, era la maestra más temida de todos, a excepción de a diferencia de una maestra que a mí me tocaba, que me daba geografía y posteriormente me dio formación cívica y ética. A diferencia de la Barbie, ella era un poquito más compasiva. Es decir, sí te regañaba cuando te equivocabas o, bueno, no te cuando te equivocabas, sí cuando cometías el error y no entregabas o no cumplías con lo que ella te pedía, es decir, con las tareas y todo lo demás. A eso sí te castigaba y te llevaba a los otros salones para que hagas lo que según no hiciste. Era un castigo, digamos, sencillito, pero para aquellos que éramos muy orgullosos, era un golpe muy fuerte en el orgullo. Pero sin embargo, la Barbie era muy diferente a mi maestra, que le digo que era muy exigente y que ya le voy adelantando, a ella la respeté más y le tengo más cariño que a la Barbie. Pero la Barbie se caracterizaba por prácticamente ser muy exigente y cero tolerante a los errores. Y ya con solo decirles esto, ya se pueden dar una idea del infierno que nos hizo vivir durante todo el segundo año. Sí, señores, esta no era una Barbie, era un demonio disfrazado. Perdón, quise decir, era un demonio disfrazado. Quizás ustedes estén pensando que estoy exagerando, pero la forma de cómo ella se comporta y que hasta el día de hoy aún sigo recordando es que ella al parecer sí tiene cierto nivel de exigencia, es decir, cuando quiere que pronuncies bien una palabra, prácticamente quiere que lo digas tal cual como se pronuncia. Y ella no tolera que al menos te equivoques, ya sea de la forma de cómo lo pronuncias o cómo lo digas, tiene que sí o sí decirlo como tal. Y de seguro algunos estarán diciendo que estoy exagerando. Y en parte en aquella época pensaba que, bueno, a lo mejor tenía toda la razón del mundo, porque en aquel entonces el inglés lo tenía muy descuidado. De hecho, la culpa lo tienen los maestros que me dieron, que me tocó, el nefasto maestro que me tocó en la primaria, que por su culpa estuve muchos años sin inglés. Así que cuando entré en la secundaria, literalmente me convieron vivo, porque tuve que aprender cosas a la fuerza y de pura chiripa. Entonces, en el segundo año, mi inglés no era tan bueno, así que tenía ciertas dificultades, pero sí sabía pronunciar alguna que otra frase o hasta algunas palabras en inglés, pero mi inglés era, tengo que decirlo, era malísimo. Pero bueno, resulta de que la profesora nos daba clases entre los lunes, miércoles y viernes. Sí, tenía que verla 3 veces a la semana. Bueno, la cuestión es que ella, aparte de ser exigente, cuando te equivocabas o no hacías algo que no era de su agrado, prepárate porque te hacía una regañiza que a su macayu sentías que te penetraba de adentro hacia afuera. Y créanme que la forma de cómo te regañaba se escuchaba a salones de distancia. Fuera de broma, una ocasión oí que regañó a un alumno y literalmente se escuchó a 2 salones de distancia. O sea, fíjense, a 2 salones de distancia y así se escucha de intensos sus gritos. Y no era tal cual gritos, sino regaños, pero créanme que era muy fuerte. Y de seguro algunos más de uno de la audiencia tuvieron un maestro más o menos parecido a este. Pero bueno, la cuestión es que la maestra ya de por sí nos dio una impresión, digamos, mala, en el aspecto de que nos intimidó, fuera de broma, sí nos generó mucho miedo. De hecho, cada vez cuando nos tocaba y teníamos que estar al pendiente, cuando llegaba el clásico grito que hacía el que vigilaba o el centinela, por así decirlo, era, ahí viene la Barbie, ahí viene la Barbie. Y créanme que esa alarma siempre nos ponía la piel de gallina y prácticamente nos dejaba súper helados, y razón por la cual nos poníamos muy vivos como bombero en emergencia y todos teníamos que estar en orden posicionados. Y aunque no lo crean, los más rebeldes de mi salón de verdad que no se atrevían a hacer alguna de sus maldades que ellos mayormente hacían en otras clases de otros maestros.
A ese punto, o sea, hasta incluso los más flojos, los que hacen bullying, le tenían miedo y hasta seguían al pie de la letra cada orden que ella decía. Pues ya se puede dar una idea de que el miedo que nos generaba con solo tenerla aquí. Pero bueno, y créanme que la experiencia en tenerla fue un completo infierno. Con solo decirles que de verdad nos hizo la vida imposible. Pero si ustedes se van a preguntar, oye, Rodrigo, pero ¿qué es lo que hizo esta maestra para odiarla? ¿Acaso fuiste un niño mimado o algo parecido? Pues no, muchachos. En aquel entonces estaba pasando por una situación muy complicada. No solamente personal, sino también en lo que era mi vida día a día, más o menos. Por ejemplo, en aquel entonces sufría mucho bullying. De hecho, los bulleadores me hacían bullying por el mero hecho de que era muy hiperactivo. En aquel entonces mi hiperactividad estaba full de play, a full, a full de, a, a flor de piel. Literalmente estaba como hecho un demonio de Tasmania, como de los Looney Tunes. Bueno, no tanto, pero sí estaba así. Y la cuestión es que no tenía un control tanto de mis impulsos, razón por la cual me generaba muchos problemas en cuanto tanto a los maestros como mis alumnos. Y sin mencionar que como me hacían bullying y yo trataba de encajar en lo que era la sociedad de la secundaria, pues prácticamente me estaba sometiendo a muchos cambios de emocionales y de sentimientos. Con solo decirles, el que se supone que era mi amigo de la secundaria, literalmente se terminó juntando con los que me hacían bullying y me dio la espalda. Es decir, que el que según era mi amigo y mi aliado salió con el peor enemigo. Literalmente se mandó un meme de Anakin, te convertiste en aquello que juraste destruir. Algo bastante triste de mi parte. Y otra cuestión es que, como había dicho, mi inglés era pésimo. De verdad, no entendía nada de sus clases. Y la forma de cómo explicaba era rápido y que prácticamente tenía que estar muy atento. Y como les dije, estaba muy hiperactivo en aquel entonces y casi no ponía atención en las clases. Sí, eso sí admito que fue culpa mía. Pero la cuestión es que ya de por sí la forma de cómo enseñaba el inglés no era tan bien que digamos, con solo decirles que nos decía cosas súper avanzadas que ni siquiera ni el más inteligente de mi salón, que era una de mis compañeras, prácticamente le costaba un huevo poder entender lo que estaba hablando esta maestra. Y peor aún, cuando nos hacía levantarnos y participar en las actividades. Y créanme que cuando a mí me tocaba, literalmente era el bufón de la clase. Y la maestra, Dios mío, que sí que se agarraba conmigo, porque me regañaba, me insultaba, porque fuera de joda, entre las palabras que me decía había groserías. ¿Y cómo lo supe? Porque alguna de mis compañeras que dije que se ponía muy al tiro al inglés, ella supo lo que me decía, porque la forma de cómo te regañaba era primero al español y luego al inglés. Y prácticamente yo, como te les digo, mi inglés era pésimo y no entendía ni un carajo lo que me decía, lo que estaba enseñándome, pues prácticamente lo único que sentía era gritos tras gritos tras gritos. Y créanme que yo sinceramente yo ya no quería saber nada de esta maestra, pero lastimosamente las clases eran obligatorias, así que tenía que hacerlo con sí o sí. Pero la cuestión es que hubo un suceso que hizo que prácticamente todos, absolutamente todos del salón coincidimos que el verdadero enemigo que teníamos en clases era la Barbie o el demonio disfrazado, porque de verdad que hubo un suceso que ocurrió en uno de los exámenes que de verdad hizo que yo también fuera de esos que odiara a esta mujer. Ya, remontémonos en la época cuando terminamos el primer bloque de inglés. Era prácticamente un inglés escrito. Teníamos que completar una serie de ejercicios que era precisamente completar una oración con la palabra en específico que faltaba. Y yo sinceramente, como dije, estaba pasando por una época muy complicada, tanto en casa como en como personal. Entonces yo sinceramente no le eché tantas ganas al estudio, hasta incluso me atreví a hacer algo que sí hasta el día de hoy reconozco que fue mi error, era hacer trampa. Sí, tuve que anotar las respuestas
en la palma de mi mano. Solamente que en esta ocasión no eran las respuestas como tal, sino más bien las posibles respuestas. Es decir, previamente en un traductor me había ido a anotar algunas palabras por si había la posibilidad, ya que ella previamente, la clase anterior, la profesora nos había mencionado una pista. Entonces con esa pista intuí más o menos qué tenía que hacer. Entonces, como medida de seguridad y para evitarme una bronca con mis padres por una pésima nota, decidí hacer trampa. Y créanme que eso sí fue el peor error que cometí. Pero también hubo factor, otro elemento que como había mencionado mi mejor amigo, fue el que de verdad causó el huracán. Cuando llegó el día del examen, era un miércoles. Resulta de que todos nos habíamos formado. Digamos, imagínense más o menos un rectángulo como de la pantalla. Nos pusieron en fila y sillas separadas para evitar que alguien hiciera trampa. En mi caso, a mí me tocó en la parte más cercana al pizarrón y al lado de mí, o sea, al lado derecho, me estaba sentado mi compañero Jonathan. Sí, así se llamaba el que según era mi amigo. Resulta de que nos tocó el examen y yo había llevado a cabo el examen haciendo precisamente trampa. Las respuestas me las había escrito en la mano derecha, así que tuve dificultades para responder las respuestas. Pero la cuestión es que una vez que ya había terminado de anotar las respuestas, yo ya me había relajado o dado un suspiro y en el momento que extiendo las manos, justamente cuando mi mano estuvo muy cerca de la cara de mi compañero, vio las cosas que tenía anotadas en la mano y el muy desgraciado y hijo de puta se le ocurrió decir a la maestra que había hecho trampa. Sí, me sapió. Ahí fue la primera vez que Jonathan me hizo la puñalada en la espalda. Y de nuevo, reconozco que fue un error mío el haber hecho trampa en el examen, pero pónganse en mis zapatos. Yo sinceramente estaba pasando por una situación muy complicada, tanto en familia. Y no es por ni del divorcio ni nada de eso. Estábamos pasando por una situación económica bastante complicada. Y sin mencionar que mi padre, lastimosamente en aquel entonces, había perdido su empleo. Entonces mi papá estaba desempleado y aún el sustento económico y con el que teníamos para alimentarnos, pues prácticamente teníamos que estar racionando y mi papá no lograba conseguir nuevo trabajo. Entonces el ambiente en mi casa no era muy alentador, era demasiado deprimente. Sin mencionar que, y ahora tomen en cuenta, este factor de cómo estaba la situación personal y en la casa, ahora en la escuela, no tenía amigos. Prácticamente el que se supone que era mi amigo se juntó con los más problemáticos. Los más problemáticos me hacían bullying, me juzgaban, hasta me amenazaban a golpes. Hasta incluso llegó una ocasión que hasta creo que hasta me hicieron una insinuación que me iban a hacer cosas muy feas en el baño, cosa que afortunadamente no ocurrió, pero tomen en cuenta que yo era un fulano que tenía hiperactividad por las nubes y no estaba un tanto inestable mentalmente, pero no porque estaba loco, sino por los nervios y por la circunstancia que estaba viviendo. Y sin mencionar que no me iba muy bien en las materias, entonces estaba pasando por un pésimo año. Pero bueno, ahora regresemos en el momento que mi amigo ¿cómo se dice? Me sapea. La maestra se entera y lo escucha y la maestra revisa mi mano y se da cuenta que la trampa. Entonces automáticamente me quita el examen y me reprueba. Y créanme que no fui el único que salió reprobado, porque a algunos de mis compañeros tampoco les fue bien el examen. Pero bueno, entonces en ese momento obviamente me había enfurecido con mi amigo. ¿Cómo se había atrevido a hacerme tremendas sapiada y sobre todo traición, porque anteriormente nos habíamos jurado que nos íbamos a ayudar mutuamente y sin embargo el muy cabrón nunca cumplió su palabra? Es más, hasta incluso cuando empezó el segundo año casi ni me dirigía la palabra. Entonces ya se pueden dar cuenta que el que según era mi aliado al final se fue a fumar cigarros con los que eran mis enemigos. Entonces pues prácticamente estaba acabado.
Y luego la maestra, muy furiosa precisamente porque yo hice trampa, me exhibe enfrente de todo el salón y literalmente automáticamente me volví el enemigo público de todo el salón. Todos los bulliados, todos los que me hacían bullying, ahora tenían la excusa perfecta para poder desquitarse conmigo. Los que según no confiaban mucho en mí, ahora nunca iban a volver a confiar. Y ni mucho menos los que según raras veces me abrían las oportunidad de interactuar o formar parte de su equipo, ahora prácticamente me hacían la vida imposible para poder llevar a cabo un trabajo en equipo. Entonces, literalmente todo el salón me dio la espalda y estaba en mi contra. Y para el colmo, la maestra se atrevió a decirnos que como se quedó muy decepcionada de nuestro rendimiento en el salón, nos tachó de políticos sin vergüenzas. Esto para nuestra perspectiva fue la gota que derramó el vaso, porque prácticamente esto fue una ofensa para nosotros, pero tomen en cuenta que en aquel entonces éramos aún pubertos o adolescentes. Entonces, ay, Dios mío, vaya que fue una reunión de padres muy fea, porque sí, llegó la reunión para saber las calificaciones y eventualmente las palabras de la profesora, de la maestra o de la Barbie no nos cayó muy bien, razón por la cual muchos alumnos acusaron a la maestra y algunos padres ya querían fusilar a la maestra por habernos tachado de políticos sin vergüenza. Pero sin embargo, ella al final se la logró librar porque reveló que nuestros resultados en los exámenes era pésimo. Y en mi caso me fue muy, pero muy mal. Y créanme que lo pagué muy caro. Pero no por nada en el aspecto de algo que ustedes imaginen, sino más bien con el clásico, los clásicos regaños, los clásicos cinturonazos o chanclazos que te dan por haber hecho algo que no debiste y sobre todo un castigo que de verdad me dolió bastante. 2 meses sin videojuegos y créanme que fueron los meses más aburridos que había vivido en mi vida. Hasta rimó. Pero bueno, entonces desde ese momento prácticamente todos eran mis enemigos y al mismo tiempo todos del salón odiábamos a la maestra Barbie. Y créanme que desde después de ese suceso, prácticamente ya algunos ya le importaban un carajo las clases de esta maestra. Es más, todo el mundo deseaba que simplemente se vaya, que se fuera, y incluyéndome, fuera de joda, cada clase que nos tocaba, siempre terminamos en regañados y hasta incluso todos quedábamos muy furiosos. Y eso es un mérito que debo que reconocer a esta maestra, porque prácticamente no sé, no recuerdo muy bien, pero ella siempre se las ingeniaba para sacarnos de quicio a todos. Y créanme, si es para hacer enojar a todo el salón, es que de verdad tienes que tener un talento nato para hacer enojar al público. Pero bueno, y entonces, en resumidas cuentas, fue una tortura durante todo el resto del año. Sin mencionar que literalmente ella, como precisamente por haber hecho trampa, creo que ella ya me empezó a agarrar maña, porque literalmente toda oportunidad que tenía ya sea me regañaba, me exhibía o simplemente me hacía pasar un mal rato. Y créanme que todas las circunstancias que había mencionado anteriormente fueron una tortura, pero mucho, mucho más larga. Y créanme que esto me estaba afectando psicológicamente y emocionalmente, razón por la cual con algunas compañeras me terminé desquitando. Y no es joda, es algo que hasta el día de hoy me siento muy avergonzado de haber hecho. Pero en aquel entonces yo nada, simplemente quería buscar un medio para poder escapar de esta tortura. Entonces, yo mayormente mi madre me decía, pues solo ponte las pilas y haz tu mejor esfuerzo. Y créanme que, aunque no lo crean, durante la segunda parte del año me puse las pilas como no se imaginan. Me esforcé al tanto. Me hice mi mayor esfuerzo, hasta incluso en una actividad, literalmente, bueno, para que me entiendan, y algo que sí de verdad me dolió hasta en el alma y me hizo con todo mi ser a esta maestra fue la actividad del catálogo. Verán,
Lo que pasa es que en alguno de los bloques, no me acuerdo con exactitud, nos había dejado una actividad, un proyecto, por así decirlo, el proyecto del bloque. Y resulta que en ese bloque tenía que yo hacer un catálogo en inglés, así todo en inglés, pero con sus adjetivos y todos esos tecnicismos en inglés, pues. Entonces, la cuestión es que la actividad era hacer básicamente un catálogo donde tenían las promociones, las frases y los descuentos. O sea, todo lo que necesitas para saber de ofertas de una tienda. Y créanme que hice mi mayor esfuerzo en ese catálogo. Es más, me desvelé haciendo ese catálogo, haciendo mi mayor esfuerzo. Hasta incluso me terminé escribiendo unas tarjetitas para más o menos aprenderme de memoria qué frases tenía que pronunciar en inglés para tener contenta a la maestra. Y sin embargo, la maestra no le gustó para nada el catálogo. Todas las benditas páginas resaltó ya sea un error o algo que no le gustó o que según ella no era lo que ella pidió. Al final me puso un redondo cero y catalogando mi trabajo como una mierda. Literalmente lo tachó de basura. Hasta incluso me la devolvió así de malas y hasta muy furiosa, cosa que fue algo que me partió en el alma. Porque una cosa es que te digan que hiciste mal un trabajo y otra es que literalmente a grito pelado y enfrente de todo el salón te resalte que tu trabajo fue una basura. Es que de verdad, es que hay que tener pocos escrúpulos, mi amiga. Y cosa de que me dolió mucho y no aguanté y sí me salieron unas cuantas lágrimas. Es más, cuando terminó la clase me fui a esconder creo que en el patio principal de la escuela, escondida entre los árboles y me puse a llorar. No es joda, de verdad que esa maestra me hizo que de verdad me sintiera como una mierda. Cosa que hasta el día de hoy aún sigo recordando, pero no tan gravemente, sino como que en aquel entonces sí me dolió bastante, razón por la cual yo ya no quería saber nada del inglés. Y no es joda, esta maestra hizo que odiara el inglés, porque prácticamente me exigía cuantas cosas, se ponía tan pesada y me hacía regaños que de verdad nunca en mi vida había visto tan tremendo regaño. Ay, de verdad que moralmente, psicológicamente y emocionalmente estaba acabado, razón por la cual en las otras materias también me terminó cobrando factura, pero afortunadamente logré sobrevivir. Y como dije, tuve que luchar literalmente me tuve que agarrar a guamazos con los buleadores para que de una vez por todas me dejaran en paz, cosa que sirvió el esfuerzo. Y afortunadamente no terminé reprobando en inglés, de puro milagro logré pasar. Pero sin embargo, la marca que me dejó esta maestra y el trauma que me generó simplemente hizo que a mí ya de plano terminara odiando el inglés, razón por la cual responsabilizo a esta maestra, porque si no hubiera sido por ella, quizás el inglés que tengo que seguir practicando hasta el día de hoy no sería tan retrasado. De hecho, esta es la razón por la cual en tercer año casi no le daba tanta importancia en el inglés. Es decir, si me ponía las pilas, así cumplía con lo que tenía que hacer, pero llegaba un punto que simplemente yo sentía que el inglés era simplemente la materia de trámite, o sea, de transición. Entonces, en ese aspecto, pues responsabilizo mucho a esta maestra, es decir, la Barbie. Y honestamente, todos los salones que ella daba clases también la terminaron odiando. De hecho, a una opinión muy en general de toda la escuela es que la Barbie era la maestra más detestada de todas, de todos los maestros que daban clases en esa escuela, razón por la cual muchos decían que por favor le pasara algo malo o de plano que nunca regresara, cosa que en el año siguiente creo que se escuchó en nuestras plegarias. Ojo, aclaro, no le pasó nada malo, no murió ni nada de eso, sino más bien que ella terminó embarazada y razón por la cual ella estuvo todo un largo año sin estar sin poder estar dando clases, razón por la cual el tercer año considero que fue uno de los más agradables que viví, porque ya no tuve que verle la cara y sobre todo revivir mis traumas.
Y de hecho todo el salón, literalmente, cuando se terminó enterando de su embarazo y que no iba a venir, literalmente se pusieron a celebrar. Y hasta incluso los maestros se sorprendieron de nuestra reacción, razón por la cual hasta el día de hoy lo cuentan como una anécdota. Pero para aquellos que vivieron en carne propia la experiencia con esta mujer o esta maestra de inglés, pues prácticamente les puedo decir que ella más bien era un demonio disfrazado. Ah, quizás digan que estoy exagerando y que estoy haciendo ver como el ángel o la víctima, pero como dije, reconozco que fue error mío el haber hecho trampa en el examen. Reconozco el haber descuidado bastante mis estudios y no haber puesto un gran interés. Reconozco que el descuido que tuve con inglés fue en parte culpa mía, pero en cierta medida podría decir que fueron las circunstancias que hicieron que simplemente no tuviera tanto interés o de plano ya no quisiera saber nada del inglés. Pero si me preguntasen, la que causó un considerable retraso que tuve con el inglés era esta maestra, porque hasta incluso la maestra que me tocó en tercer año hasta me preguntó que por qué razón yo casi ni le ponía ganas en sus clases. Razón por la cual le terminé diciendo de que mejor le preguntara, que eso se lo preguntara a la Barbie. Pero porque en aquel entonces aún estaba muy furioso y aparte aún con cierto rencor a esta maestra. Razón por la cual algunos lo siguen recordando con cierto odio. Y no los culpo. Esta mujer nos hizo pasar un larga tortura en sus clases. Pero en retrospectiva, debo que decir que tal vez si no hubiera sido por las circunstancias que estaba viviendo en aquel entonces, solo quizás hubiese puesto más empeño en el inglés y quién sabe, a lo mejor si hubiese considerado mejorar, pero al mismo tiempo considero que si no hubiera sido por el poco apoyo que recibía de parte de mis compañeros de clases, que literalmente a ellos les importaba un sorbete o un sorete, lo que a mí me pasara es que simplemente tenía todo en contra. Entonces, en ese aspecto, pues no la tuve nada fácil en aquel entonces y logré sobrevivir como pude. Aunque lo único que puedo decir, muchachos, es que cuando se les presente este tipo de maestros o malas experiencias en este aspecto, simplemente no pierda la esperanza. Así en moraleja. En moraleja, yo en parte tuve la culpa por haber hecho trampas, sí. Razón por la cual creo que la maestra sí tenía cierta razón en estar enojada conmigo. Pero considero que eso no era excusa como para comportarse de semejante manera. Yo considero que no está bien ser muy exigente con todas las personas, sino como que estar abierta a al menos cambiar un poquitín la forma de que enseñas para que al menos aquellos que les cuesta trabajo asimilar lo que estás enseñando, pues al menos no se les dificulte mucho, porque la forma de cómo ella enseñaba, pues prácticamente no llegaba a un punto que no sabíamos exactamente qué rayos nos estaba enseñando. No lo sé, quizás a lo mejor a lo mejor ese recuerdo que yo tengo está un poco nublado, o no sé qué onda, pero simplemente solo recordar esa mala experiencia que viví en ese salón y sobre todo la forma de cómo quedé enfrente de todos los muchachos como el tramposo y sobre todo con el que la maestra se desquitaba como un muñeco de trapo, pues simplemente me dejó muy severamente afectado emocionalmente. Afortunadamente, cuando llegaron las vacaciones de verano, pude entrar a un instituto, pero no puedo mencionar más al detalle porque eso es robar experiencia. Lo único que les puedo decir que el Instituto de Superación Personal en la que mi mamá me terminó metiendo así de pura chiripa, pues cambió mi vida. Razón por la cual me ayudó bastante y me levantó mucho la moral. Me sentía mucho mejor y por eso en tercer año no fue tan complicado a comparación del año anterior. Pero bueno, lo que podemos decir en conclusión, muchachos, ahora sí,
como moraleja es que no pierdan las esperanzas con los estudios. Puede haber que otra materia que se les complique. Y sí, es cierto. Pero hay otro factor que hay que tomar en consideración y que es muy, pero muy importante. Es que si no entiendes mucho lo que tu maestra te está enseñando o el tema en cuestión, no te quedes de brazos cruzados, investiga, averigua, no te quedes con la duda y siempre ponte al corriente con todo. Es decir, si hay algo en la materia que te enseñaron, te quedó la duda, no te quedes de brazos cruzados, investiga. Si tienes internet, averigua, para que al menos sepas de qué es, de qué trata, para que al menos estés más o menos al tanto y al nivel para que ahora sí cuando se te presenten las circunstancias ya no sea tan complicado las clases o las tareas o las lecciones que te enseñe tu maestro en cuestión. Yo por mi parte puedo decir que si no hubiera sido porque que si me hubiese puesto las pilas con esa materia, quizás no tendría tantas complicaciones. Pero como dije, hubo circunstancias que estaban fuera de mi jurisdicción que me jugaron en mi contra. Entonces, lo único que puedo decir ya nada más, ya actualmente es que simplemente tuve mala suerte o tuve las oportunidades y no las tomé. Pero hoy en día aprendí mucho de los errores que cometí en la secundaria. Ya estoy más concentrado, me pongo las pilas, si tengo que investigar algo que me dejó la duda, lo hago ya, simplemente. Y aparte de ustedes, muchachos, les puedo decir que sí. Si ustedes están viviendo una situación muy, pero muy complicada, es decir, que como que no soportas el ambiente de tu salón o como que el maestro que te da clases como que te cae gordo o que simplemente no lo soportas, no te lo tomes a pecho. O sea, no seas un perchero. Simplemente toma las clases, no te lo tomes personal, simplemente haz lo que tengas que hacer, es decir, cumplir con las tareas, ponerte al tiro con las materias y listo, ya. Ahora sí, si lo que te enseñó el maestro fue malo, pues ya puedes estudiarlo por tu cuenta o pídele ayuda a tus padres para que al menos sepas o, ¿por qué no?, pedirle ayuda a tus compañeros. Eso sí, lo que a mí me pasó en mi salón, eso ya fueron circunstancias que como que que se gestaron en el año anterior, me imagino, razón por la cual creo que la tuve muy duras en el segundo año, pero ustedes muchachos, si ustedes tienen amigos o alguien que sí de verdad más o menos conoce más del tema, no se queden de brazos cruzados y pide la ayuda o al menos que les dé más o menos una idea de por dónde tienen que iniciar, para que así no se les complique. Yo por mi parte puedo decir que aprendí de mis errores. Ya no me quedo de brazos cruzados. Me pongo al tiro con las tareas, las investigaciones y todo eso. Y ya hoy en día ya me siento un poco más experimentado. Ya me he puesto más al corriente con lo que tengo, con lo que serían mis responsabilidades. Desde ese entonces ya no hice trampa. Ya no hice trampa. Y ahora sí, si tengo un examen, ni modo, a estudiar, al tiro, al tiro, al tiro. Así que, ahora sí, muchachos, sí, nunca descuiden sus estudios, de verdad. Bueno, muchachos, pues yo creo que eso es todo de la anécdota. Espero que la hayan disfrutado. Sí que se han repetido mucho algunas palabras, pero es que tomé en cuenta que estaba recordando mis memorias de Vietnam. Y es una forma de decir que tuve que recordar recuerdos que yo ya no quiero despolvar. Así que prefiero que caigan en el olvido. Pero bueno, aquí está la anécdota. Y lo único que les puedo preguntar es que, ¿ustedes alguna vez les tocó algún maestro parecido? ¿O tuvieron una mala experiencia con alguna materia? ¿O hubo un maestro que hizo que literalmente terminaran detestando una materia entera? Se les agradecería mucho si me lo pudieran contar en los comentarios. Ahí los voy a estar leyendo. Pero bueno, entonces me voy despidiendo de una vez por todas, muchachos. Soy XH Rodrigo, mejor conocido como Cayon el Mexicano. Nos veremos en el próximo video. Así que espero que hayan disfrutado la anécdota y continuaremos con esta semana temática del aniversario del canal. Sale pues, muchachos. Hasta la próxima. Buena suerte.